Cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, es fácil olvidar que detrás de esas palabras profundas de este siervo de Dios, hay un hombre que conoció de primera mano el sufrimiento de cerca. Pablo, el autor de 14 cartas paulinas que son parte de nuestra Biblia, del canon de las Sagradas Escrituras, 14 cartas paulinas tenemos de él. No escribió desde la comodidad, sino desde la batalla. Pablo apóstol, hermanos, no predicó en un púlpito de oro, sino desde la cárcel. Este siervo de Dios no habló desde la abundancia, sino desde la necesidad. Cuando leemos las cartas de este siervo de Dios, no debemos olvidar que Pablo apóstol fue perseguido, fue azotado, fue traicionado y en más de una ocasión estuvo al borde de la muerte. En los registros de la Biblia está cuando fue sacado al basurero pensando que estaba muerto. Sin embargo, en medio del dolor, en medio de la tristeza y la tribulación, lo que me llama la atención de este hombre de Dios es que él nunca dejó de escribir, nunca dejó de predicar, él nunca dejó de orar. Y es que, mis queridos hermanos, cuando tenemos la experiencia, nuestras palabras y acciones tienen más peso, ¿no es cierto? Pudiéramos hablar de muchas cosas, pero cuando hemos experimentado nosotros mismos, nuestras palabras tienen más peso. Esta semana, nuestro hermano Rafael, esposo de Belkis, me compartió un video de un poema muy conocido titulado como Valgo, así se llama el tema. Y justo mientras preparaba este mensaje, porque ustedes deben de saber que el sermón del domingo próximo empieza hoy en la tarde. Y el domingo pasado, mientras pensaba en el sermón de hoy, el hermano Rafael me manda ese poema y dije, es justo lo que necesitaba, precisamente porque el poema, hermanos, expresa una gran verdad. Las palabras cobran un valor especial, repito, cuando van acompañadas por la experiencia. Y dicho sea de paso, tenga cuidado con lo que me manda, ya que no puedo prometerle que no terminará en un sermón. De tanto perder, aprendí a ganar, dice el poema. De tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo. Toqué tantas veces fondo que cada vez que bajo ya sé que mañana subiré. Caminé tanto con la tristeza que aprendí a abrazar la alegría. Vi tantos perros correr sin sentido que aprendí a ser tortuga y disfrutar el recorrido. El poema es largo, pero termina con estas palabras: la vida es bella, con su ir y venir, con sus sabores y sinsabores. Aprendí a vivir y a disfrutar cada detalle. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos, pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante, pues hay errores irremediables. Las heridas fuertes nunca se borran de tu corazón, pero siempre hay alguien dispuesto a sanarlas. Y no te esfuerces demasiado, porque las mejores cosas de la vida suceden cuando menos lo esperas. No las busques, ellas te buscan. Lo mejor está por venir. Miles de años antes, el apóstol Pablo nos había dado en 3 palabras un consejo que tiene que ver casi con el poema Valgo. Lo puse en su hoja. Pablo lo dijo en Romanos 12:12: gozarnos en la esperanza, ser pacientes en la tribulación y ser constantes en la oración. Hoy tenemos el sermón número 3 de esta serie de sermones, perseverantes. Y debemos hablar de 2 grandes virtudes, hermanos, a las que todos, absolutamente todos, tenemos acceso. Ellas son la oración y la esperanza viva.
y las dos deben ir tomadas de la mano, porque el que ora sin esperanza se cansa, y el que espera sin orar se enfría. Pero el que ora con esperanza se mantiene firme aún en la prueba. Y yo sé, hermanos, que todos necesitamos las dos cosas. ¿Habrá alguien que dice amén a eso? Necesitamos esperanza y necesitamos oración. Y las dos deben ir como hermanas tomadas de la mano, porque repito, el que ora sin esperanza se cansa y el que espera sin orar se enfría. Algunos de nosotros, hermanos, somos tan impacientes. Les he contado de aquel cristiano que le faltaba la paciencia y vino a orar y dijo: Señor, dame paciencia, pero ya, decía. Y algunos así somos, hermanos. Queremos las respuestas de Dios como si fuera el Amazon Prime. Pedimos la orden al cielo y si no llega en 2 días metemos la queja, porque necesitamos la respuesta de Dios. Pero Dios no se mueve por nuestra agenda, querida iglesia. Dios se mueve por su propósito. Él no está interesado tanto en nuestra agenda como el propósito que tiene para nosotros. Por eso es que 3 consejos de la palabra de Dios deben ser: el primero es que la esperanza es el ancla del alma. Lea conmigo la palabra de Dios en Hebreos 6:19, la primera parte. Me ayuda a leerlo. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ahora otra vez: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Puse una foto allí, hermanos, que encontré en el internet, de ese barco en Corpus Christi. Mi hermano Jojo y yo tuvimos la oportunidad de ir a Corpus Christi algunos años, ¿se acuerda, hermano? Y pudimos ir al barco, a ese barco que le puse ahí en su hoja. Es un barco militar que está anclado, y aunque hoy es un museo, fue un barco en real servicio de la militar en años anteriores. Y al ver el tamaño de semejante cosa, hermanos, lo que me llamó la atención fue ver las cadenas que sostienen el ancla, porque el barco todavía está en el mar, aunque en la orilla. Y me puse a pensar, hermanos, que en medio de una tormenta, no importa cuán grande sea el barco, ni cuántos motores tenga, ni el piloto que lo lleve, lo que realmente importa es el ancla del barco. El ancla lo mantiene firme. Y esto es lo que Hebreos nos está diciendo. Por cierto, se cree que el escritor de Hebreos es el mismo apóstol Pablo, aunque no se puede decir con certidumbre. Pero pensemos que fue él. Él habla de esa esperanza. Y si usted lee el versículo 18, entenderá que él dice, escuche bien, que nuestra esperanza en Dios no es un deseo, no es un ojalá suceda. No. Nuestra esperanza en Dios, la esperanza cristiana, hermanos, es una seguridad, es una confianza de entender lo que Dios ha prometido. Y Pablo dice, esta verdad es tan fuerte. El versículo 18 dice: pues es imposible que Dios mienta. Nosotros, hermanos, confundimos la verdadera esperanza con el simplemente deseo. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen deseos? Amén. Deseo bajar de peso, deseo no sé, comprar una mejor casa, deseo que el pastor Salvador no tarde tanto porque tengo hambre. Y todo el tipo de deseo que usted tenga, hermanos, no es ese deseo, no es la esperanza de la Biblia. La esperanza de la palabra de Dios, hermanos, no es un ojalá, sino es una confianza de que Dios ha prometido, aunque todavía no lo veamos. La esperanza en Dios es una activa confianza que organiza nuestra vida y personalidad. Díganlo conmigo: la esperanza en Dios es una activa confianza que organiza nuestra vida y personalidad. Esa esperanza nos conecta con Cristo y la realidad del reino de Dios. Tener fe, no solamente creer en hechos sobre Jesús, sino confiar en Él en el presente, hermano, permitiendo que esa confianza nos moldee
y nos haga partícipes de la vida eterna aquí y ahora. Quiero expresárselo en un ejemplo para que podamos entender a lo que me refiero. Y la Biblia está lleno de un ejemplo poderoso que quiero hablar, de un hombre que se llama Pedro. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el nombre del apóstol Pedro? ¿Alguien dice amén aquí? Todos conocemos a Pedro. Todos sabemos quién es él. Y si le da vuelta a la hoja encontrará un versículo bíblico maravilloso en Hechos 12:6. Ayúdeme a leerlo, por favor. Dice: cuando Herodes iba a sacarlo, aquella misma noche estaba, ¿qué? ¿Cómo estaba Pedro? A ver, dígame, ¿cómo estaba Pedro? Durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. La Biblia nos dice que Herodes, en el tiempo de Pedro, la iglesia era perseguida. Y Herodes había agarrado a algunos cristianos, y entre ellos a Jacobo, hermano de Juan, y lo habían decapitado delante de todos. Y la gente estaba muy contenta y había metido a Pedro a la cárcel, esperando que pasara la Pascua, y después de comer lo iba a sacar para que fuera asesinado en frente de toda la gente. Este era el cristianismo del tiempo de los apóstoles, hermanos. Como hoy en otros lugares del mundo, ¿sabía usted? No todos gozan de la bendición que nosotros tenemos de poder salir de casa y venir a la casa de Dios y alabar al Señor. Y si se lo digo con tanto respeto y amor pastoral, y a veces me pregunto si realmente lo valoramos, porque hay lugares en el mundo de hoy como lo hubo en el tiempo de los apóstoles, donde la gente no puede salir de casa, o van y adoran a Dios en los sótanos, y lejos de cantar con la misma ímpetu que cantamos aquí, ellos cantan muy bajito, porque después de todo, hermanos, nadie quiere ir a la cárcel y morir como mártir. La Biblia dice que habían agarrado a Pedro, y si usted conoce la historia se encontrará, la Biblia nos dice que lo habían puesto al fondo de la cárcel. Pero como el enemigo que siempre nos ataca a nosotros los hijos de Dios, Satanás es siempre exagerado cuando ataca a la iglesia. Él es experto en poner temor. Él es experto en que lo mínimo se haga grande y nos paralice. El temor tiene ese tipo de acción que puede parar. La falta de esperanza tiene ese temor. Cuando sentimos que la vida ya no tiene sentido y perdemos la esperanza. Y si usted ha leído la historia, se la tengo que contar porque es interesante. La Biblia nos dice que habían puesto a Pedro con cadenas, y las cadenas las habían atado a los soldados. O sea que Pedro estaba siendo custodiado y lo habían metido en la cuarta puerta, o sea, el lugar más adentro de la cárcel. Allí es donde habían puesto a Pedro. Y la Biblia dice que la iglesia hacía oración por él. Y entonces Pedro estaba a punto de morir porque había la Pascua y al siguiente día él iba a morir. Y nos dice la Biblia que ¿cómo estaba Pedro, hermanos? ¿Cómo estaba Pedro? Pedro estaba como algunos que vinieron hoy a la iglesia. ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo, porque estoy viendo algunos que dicen: ay, pastor, este mensaje está muy bueno. Dice la Biblia que Pedro estaba durmiendo, bien dormido estaba Pedro. Pero si lo van a matar al siguiente día, y él estaba bien dormido. Y estaba tan dormido, hermanos, que ni cuenta se dio cuando el ángel del Señor llegó. El ángel de Dios lo llegó y le dijo: Pedro, levántate y camina conmigo. Y lo empezó a sacar porque Dios es todopoderoso, amén. Y no tenía que ocupar llave para quitarle las cadenas, y comenzó a llevar Pedro por una puerta, por la siguiente puerta. Y Pedro estaba tan dormido que el versículo 9 nos dice que él estaba tan confundido que pensó que estaba viendo una visión. En otras palabras, él pensó que estaba soñando. Y cuando finalmente abrió los ojos, hermanos, él se dio cuenta que el poder de Dios estaba allí. Este Pedro que duerme es el mismo Pedro que antes de la resurrección de Cristo
estaba en la barca con los discípulos del Señor, cuando Jesús dijo, pasemos del otro lado, y los discípulos subieron y se levantó una tormenta tan grande que le fueron a levantar al Señor. ¿Quién dormía en la tormenta de los discípulos? Ayúdeme. ¿Quién dormía? Jesús. Jesús dormía en el tiempo de la tormenta y lo fueron a levantar y le dijeron, Señor, levántate, levántate porque nos vamos a morir. Ese mismo Pedro es el Pedro que había experimentado ahora la oportunidad de dormir. La Biblia dice, hermanos, que cuando nosotros tenemos la esperanza en Dios y le damos a conocer al Señor todas nuestras peticiones, su palabra nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Número 2, la oración persistente es una señal de fe. Lea conmigo Lucas 18:1. ¿Me ayuda? Dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. Y la esperanza nos sostiene, pero la fe nos mueve a actuar. Y una de las maneras más poderosas de la fe es la oración. Dicen amén a eso, hermano. Jesús conocía nuestro corazón y por eso le dijo a sus discípulos que habría momentos en los que nos vamos a querer rendir, momentos en los que vamos a pensar, yo ya oré mucho y no pasó nada, estuve clamando a Dios y no sucede nada. Y por eso nos dio esta parábola de Lucas capítulo 18. Otra vez le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, no rendirse ante la oración. Y usó un ejemplo de una mujer viuda, dice la Biblia, que llegaba todos los días a ver al juez injusto. Y esta mujer no tenía influencias, no tenía recursos, no tenía poder, no tenía nada de eso, pero tenía algo que muchos creyentes necesitan recuperar hoy, iglesia: la perseverancia. Porque muchos de nosotros hemos perdido eso. Cuando creemos en Dios y empezamos a orar por algo y Dios no nos responde, nos rendimos muy fácilmente. Y Dios no quiere que nos rindamos. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Dios está esperando por personas que le digan, Señor, yo quiero perseverar en medio de las circunstancias difíciles. Dios me dio la bendición a mí de tener a 4 hijos maravillosos. 3 de ellos hablan, el otro todavía no, pero cómo llora, cómo llora. Pero mire, cuando nuestros niños quieren algo, no me lo piden solo una vez. ¿Cuántos son papás aquí y entienden lo que le estoy diciendo? Cuando nuestros niños quieren algo, no lo piden una vez, lo piden 20 veces. Y si no les hago caso, hermanos, me siguen por toda la casa, por donde yo vaya, y van los niños todo el tiempo. Y ¿sabe lo que me admira de mis hijos, hermanos? Es que no se cansan. Lo que piden, lo piden y lo piden y lo piden. Y yo les digo, hijito, ya cállate, cállate, que me desesperas. Primera de Kiko 2:3. Pero ¿sabe por qué no se cansan, hermanos? Porque ellos saben que yo puedo dárselos. La oración persistente nace del conocimiento de quién es Dios. Dios está aquí. El pueblo de Dios dice. Pero sabe, hermano, cuando nosotros pensamos en Dios como un objeto, como algo abstracto, dice, precisamente nos dice que cuando vemos a Dios como algo lejano, como algo que es inalcanzable, entonces nos vamos a rendir fácilmente. Jesús le dijo a sus discípulos esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no rendirse. No rendirse. Porque, hermanos, la oración no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre transforma nuestro corazón. La oración siempre fortalece nuestra fe
Y la oración nos conecta con la fuente de todo poder, que es nuestro Dios poderoso. Hermanos, no se rinda de orar. Mire, uno de los mejores ejemplos de oración persistente es la de Mónica, quien fue la madre de Agustín de Hipona. Algunos de ustedes conocen quién fue él. Agustín fue un joven brillante pero rebelde. Él rechazó la fe de su madre y vivió una vida desordenada y se burlaba del cristianismo. Pero Mónica nunca se rindió. Y ella por 15 años, ¿me escuchó? Por 15 años oró con lágrimas por su hijo. Y un día, mientras hablaba con el obispo de la iglesia, este le respondió y le dijo: Mónica, es imposible que se pierda el hijo por quien has derramado tantas lágrimas. Y así fue, hermanos. Agustín tuvo un poderoso encuentro con Dios y le entregó su vida a Cristo y llegó a convertirse en uno de los teólogos más influyentes de la iglesia. Fue Agustín el que dijo: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Algunos de ustedes lo conocen como San Agustín. Él fue por una madre que no se rindió de orar por él por 15 años. Y usted, hermano, hermana que está aquí, ¿por qué ella dejó de orar? ¿Por qué piensa que Dios no le va a responder? Número 3, cuando oramos con esperanza, Dios fortalece nuestro espíritu. Dicen amén, iglesia. Mire, lea conmigo Isaías 40:31. Léalo con esperanza. ¿Me ayuda? Dice: pero los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no... Qué hermoso pasaje. Había un hermano que decía: pastor, yo no dejo de orar, solo que a veces oro acostado, con los ojos cerrados, y sin darme cuenta amanezco en el espíritu. Y a veces así nos sentimos algunos, ¿verdad? ¿Podemos ser honestos, hermanos? A veces nos sentimos agotados, cansados, sin palabras, sin fuerzas. Pero aún así, Dios valora que nos acerquemos a Él. Lo que Dios no desea es que nosotros digamos: Dios no me escucha, es un ser que no le importa. No, Dios quiere que, aunque te quedes dormido, pero que vengas a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Algunos de ustedes han visto el video, es un meme de un chiquitillo que estaba en el altar, había terminado el culto y el niño estaba arrodillado en el altar. Y entonces, como no se levantaba y ya los hermanos habían salido de la iglesia, y el niño como de 3 años allá arrodillado en el altar. Y entonces un hermano decidió filmar y dijo: qué maravilla, este niño desde su pequeña edad está buscando al Señor. Y calladito hablaba y decía: miren, está orando este niño. Y se fue acercando a él. El niño está orando y traía la cámara y se fue acercando. Y cuando se acercó, no está orando. El niño estaba jugando en su tableta ahí. Y así somos muchos de nosotros, ¿eh? ¿Sabe por qué ya no oramos? ¿Está aquí conmigo, iglesia? ¿Sabe por qué no oramos? Porque voy a orar, pero de repente se atraviesa el Facebook. ¿Alguien es honesto en esta tarde? Se atraviesa el Instagram, se atraviesa el TikTok, ¿verdad? Se atraviesa, ¿qué más se atraviesa? A ver ustedes, digan, confiesen, pecadores.
Y a veces se nos va el tiempo viendo y decimos, y la oración, me rindo. No, hermanos, Dios quiere que nosotros no nos rindamos. Y que aun si usted se siente sin fuerzas y usted se siente agotado, hermanos, no se rinda. Porque escuche bien, otra vez, la esperanza nos sostiene, pero la fe nos mueve a actuar. Susanna Wesley era una mujer que tenía 19 hijos, hermanos. Mi abuela tuvo 12 hijos, la mamá de mi papá. Mi abuela materna tuvo, creo, 7 u 8. Algunos de ustedes vienen de familia numerosa, hermanos, ¿sí? Mire, 10, hermanos. ¿Cuántos? 20. Usted le ganó, hermanos. Su mamá le ganó a Susanna Wesley. Susanna Wesley, hermanos, 19 hijos, y ella vivía bajo muchas presiones, enfermedad, pobreza, conflicto. Sin embargo, hermanos, nunca abandonó su comunión con Dios. Lo que me llama la atención es esto, hermanos, porque no tenía una habitación privada para orar. La casa de los Wesley era muy pequeña. Sin embargo, esta mujer tomaba el tiempo para orar. Sus hijos cuentan que ella agarraba, se sentaba en una silla y se ponía su mandil en la cabeza. No había privacidad. Ese era su lugar secreto. Se sentaba en su silla y se ponía el mandil. Y los hijos cuentan, cuando sabían que mamá tenía el mandil en la cabeza, significaba que estaba orando. Lo que ellos no sabían, hermanos, es que ella oraba no porque tenía tiempo para orar, sino porque ella sabía que si no oraba no tendría las fuerzas para continuar. Y Dios la fortaleció, y Dios la levantó, y su legado impactó generaciones. John y Charles Wesley fueron los pilares del avivamiento espiritual, hermanos. Todo comenzó con una mujer que oró con esperanza en medio del caos. Los que esperan en el Señor, los que perseveran, los que no se rinden, tendrán nuevas fuerzas. Van a levantar sus alas como las águilas. Van a correr y no se van a cansar. Van a caminar y no se van a fatigar. Por eso 2 Corintios 4, 8 y 9 nos dice que estamos atribulados en todo, dijo Pablo. Ahí está en su hoja. Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, y yo le pregunto a usted, ¿qué le parece ese tipo de paz en el corazón de una persona? No es una paz, hermanos, que viene por la ausencia de problemas, sino es una paz que se refleja en medio de los problemas. ¿No es esa la paz que todos deseamos? Eso es lo que nosotros deseamos: una fe firme, una esperanza viva, una fortaleza que no depende de las circunstancias, sino del Dios que nunca falla. Por eso, hermanos, al terminar en este sermón, yo quiero hacerle un reto en el nombre del Señor Jesucristo en esta tarde. ¿Ha dejado usted de orar? ¿No será que le pasó lo que hablamos al principio? Su esperanza se cansó, y si no oró, ya se enfrió. Hoy es el día de orar otra vez. ¿Pudiera decirlo conmigo, iglesia? Diga conmigo: hoy es el día de orar otra vez. Dígalo otra vez: hoy es el día de orar otra vez. No se rinda. No se rinda. No se rinda, no lo dé por perdido, no lo archive. Hoy es el día de orar otra vez. No porque tenga garantía de cuándo o cómo responderá Dios, no para doblarle la mano a Dios y hacer manita de gato, o como el Amazon Prime lo queremos ahorita. No. Oramos porque Él sabe y Él escucha, y su fidelidad no ha cambiado. Dios está esperando hombres y mujeres que sean como Ana,
que oren a Dios con el alma derramada. Dios está esperando personas que hagan como Pedro, que aunque no hay para pagar la renta y la enfermedad está allí y el mundo se nos está viniendo encima, hermanos, nosotros nos vamos a dormir en la noche y cuando nos levantamos a la mañana algo blanco va a caer aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, nos da la paz y la paz de Dios, dice su palabra, sobrepasa todo entendimiento. No hay nada imposible para Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Deje repetírselo. No hay nada imposible para Dios. Y Dios, hermanos, no se cansa de oír nuestra oración, pero muchos de nosotros ya nos cansamos. Y Jesús dice que en su propio pueblo, hermanos, Él no pudo hacer muchos milagros. Escucha bien, no es que no quiso, no pudo. El Dios que todo lo puede, decidió no hacerlo, porque el pueblo en el que le predicó estaba lleno de incredulidad. Y Dios quiere que no nos cansemos de orar. Póngase de pie, hermanos, y yo le desafío a orar en esta tarde.